Pocos temas generan tanta controversia como la pena de muerte. Los países que aún la emplean se enfrentan a diario con todo tipo de debates acalorados. Están quienes defienden la pena capital teniendo en consideración que hay algunos crímenes que deben ser saldados con la vida. Los detractores afirman que nadie tiene la potestad de tomar una vida ajena, incluso frente a un asesino. Sabemos popularmente que países como Estados Unidos, en algunos de sus estados, aún ejecutan prisioneros. Lo hemos visto en libros, en películas, forma parte del inconsciente colectivo. Films como Mientras estés conmigo, protagonizado por Sean Penn y Susan Sarandon, retratan con crudeza las vivencias de un condenado a muerte, ubicándose en el medio de una situación compleja, de la cual el espectador es incapaz de tomar una posición neutral. Muchas sociedades reaccionan pidiendo por la pena de muerte, especialmente en países donde la violencia y la inseguridad son moneda corriente. Es una respuesta visceral, a menudo con opiniones surgidas de una emoción espontánea. Desde su abolición, la pena de muerte siempre resurge como un tema de debate en Colombia. Así como tiene sus detractores, también hay sectores de la política y la sociedad que luchan para que se vuelva a instaurar. Hoy les contaré la historia de la pena de muerte en Colombia. Antes de continuar, les recuerdo que si tienen sugerencias sobre qué otras temáticas les gustaría que analice en mi canal, pueden dejarlas en la caja de comentarios. También, si les gusta mi contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. La pena de muerte en la antigüedad. Desde que la humanidad es humanidad, la muerte como castigo a diversos crímenes se ha implementado sistemáticamente. Pagar con la vida fue un instrumento del poder de turno para imponer un modelo de gobierno, de sociedad. El Código de Hammurabi fue un conjunto de leyes inscritas en piedra, dictadas por el rey de Babilonia entre 1795 y 1750 a.C. Tomó como modelo el código de Urukagina y el Ur-Nammu, los antecedentes más directos. Los habitantes de la Mesopotamia debían regirse por estos mandatos que, según los reyes, eran dictados por los dioses para que la humanidad obedeciera. Allí se encuentra la famosa ley del talión, que dice explícitamente: si un hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá el ojo. Si un hombre hace saltar un diente a otro hombre, se le hará saltar un diente a él. El códice sobrevivió al paso de los siglos con esas leyes, pero contenía otras igual de brutales y menos conocidas que exponían penas de muerte a delitos que podrían considerarse menores. Por ejemplo, Hammurabi establece que si un hombre acusa a otro de un crimen capital y no tiene pruebas, quien acusa será condenado a muerte. Otro ejemplo aún más impactante dice que si una persona hace un agujero en una casa para entrar a robar, se le matará y enterrará delante del agujero. Desde entonces, y a través de los siglos, se popularizó el famoso ojo por ojo, diente por diente, que en distintas culturas pre-abrahámicas y post-abrahámicas se adaptó en diferentes formas. Pero en el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, se le indica a la humanidad que no deberá matar a su prójimo, convirtiendo el asesinato en cualquier instancia en un pecado mortal. La humanidad no respetó este mandamiento y los asesinatos continuaron, ya fuera entre civiles o administrados por el gobierno. Podemos seguir en los tiempos bíblicos con una de las figuras religiosas más importantes de la historia. Jesucristo murió crucificado en la cruz, uno de los métodos de ejecución más comunes en el siglo I. Solamente las autoridades romanas de entonces tenían la potestad de llevar adelante las ejecuciones. La lapidación era la otra práctica más común, que consistía en apedrear al condenado hasta quitarle la vida.
Esa metodología se utilizaba para ofensas religiosas como la aparición de un falso profeta y la imponían los judíos, no los romanos. Por esta razón se cree que a Jesús en realidad lo condenaron por alterar el orden público, por ser un personaje subversivo y peligroso. Creían que sus seguidores podían causar una revuelta y se le asignó ese castigo con el fin de mandar un mensaje a la población. En la antigüedad, las autoridades religiosas, los reyes y los gobernantes reivindicaban la pena de muerte como castigo. La función de las ejecuciones era tripartita: la tortura física previa al deceso para pagar la ofensa, la eliminación del condenado y, por último, mostrarle a la sociedad los resultados de cualquier transgresión a las leyes o desafío a las autoridades. La pena de muerte llegó a reemplazar las venganzas entre individuos o clanes familiares. Institucionalizar el castigo significó poner, de alguna forma, algo de orden para detener los asesinatos. El segundo paso que llevaron a cabo fue establecer leyes en donde se separaron los distintos tipos de delitos y crímenes, adjudicando la pena de muerte a aquellas ofensas más terribles. A medida que la civilización avanzaba, estas leyes consiguieron que la subjetividad a la hora de dictar sentencias se enmarcara dentro de un proceso justo. La tercera instancia en la evolución de la pena de muerte fue eliminar las torturas previas a la ejecución. Este nuevo modelo de ley se basaba en modelos judiciales que buscaban crear un sistema judicial con los principios de reinserción social y redención. Aquellos crímenes demasiado aberrantes, los que socialmente se consideraban irredimibles, terminaban recibiendo la pena capital. El avance de la civilización implicó el avance de sus leyes y, por ende, de los castigos disponibles en sus códigos para diversos delitos y crímenes. Esto no implicó que la pena de muerte se aboliera, sino que esta condena evolucionó a la par de las sociedades. La ley del talión quedó atrás en el tiempo, pero diversas versiones han transmutado de generación en generación, y cuando los conquistadores europeos tomaron el continente americano, en sus barcos trajeron también sus nuevas leyes. Entre ellas estaban las condenas a muerte por diversos delitos, una práctica que siguió vigente aún después de los procesos revolucionarios latinoamericanos. Colombia, por supuesto, no fue la excepción. La pena de muerte en Colombia. En videos anteriores les he contado algunos casos en donde la pena de muerte se aplicó en Colombia. La Inquisición latinoamericana ejecutó en el pasado a personas acusadas de brujería y otros actos de herejía. Si bien estos episodios no se acercaron a las estadísticas de muerte europeas, los casos fueron reales y amparados por leyes eclesiásticas en la antigua Colombia, en donde murieron personas por estas condenas. También hemos hablado de protagonistas de los procesos revolucionarios cuyos finales tuvieron un destino común: la muerte por ejecución. Policarpa Salabarrieta o Antonia Santos enfrentaron a pelotones de fusilamientos realistas acusadas de traición, espionaje o lesa majestad, es decir, crímenes contra el rey. Los revolucionarios también ejecutaron a personas en aquellos años de gesta patriótica. La Navidad Negra, una historia que van a poder encontrar completa en este canal. También van a poder encontrar la biografía de Antonia Santos y de Policarpa Salabarrieta. Pues justamente este hecho fue básicamente una ejecución a gran escala durante la campaña de Pasto, en donde los soldados que respondían a las órdenes de Simón Bolívar casi extinguen a una población completa. Francisco de Paula Santander también mandó a ejecutar en nombre de la ley al menos 39 españoles y 21 patriotas. Uno de los casos paradigmáticos fue el de Leonardo Infante, oriundo de Chaguramal, en Venezuela, y quien inició su carrera como soldado raso y para 1824 había ascendido a coronel. Conocido en aquellos días como el Negro Infante, el hombre se había forjado una reputación casi intachable en el campo de guerra. Se lo consideraba un héroe por sus acciones en batallas claves como Queseras del Medio, Pantano de Vargas y Boyacá. Había recibido una herida en su pierna y se la habían amputado. El vicepresidente Santander, al parecer, nunca simpatizó con el alto rango militar que ostentaba Infante. Paseaba por las calles de Bogotá exhibiendo su personalidad extrovertida, propenso a hablar a los gritos y estallar en risotadas. Se dice que Santander e Infante se encontraron en algún momento y alguna humorada del coronel le incomodó y la bronca permaneció intacta.
La cadena de eventos fatales que involucran a Infante se inicia con un teniente de Caracas que vivía en Bogotá, quien se enamoró de una quinceañera, de Marcela Espejo. La madre de la niña no aprobaba aquella relación y optó por vender a su hija a Leonardo por la suma de 5 escudos. La pareja vivió en San Victorino en paz y tranquilidad. Una noche, mientras caminaba junto a Jacinto Riera, Infante encontró a su pareja junto al teniente de apellido Perdomo. Los tres discutieron y aparentemente se retiraron, pero la mañana siguiente, el caraqueño apareció muerto en el río, herido mortalmente en su cabeza con un sable. Rápidamente se condenó a Riera por el asesinato, pero ordenaron detener a Infante, acusado de ser el verdadero autor del crimen. El proceso legal que llevó a la condena de muerte a Infante fue controversial. El 13 de agosto de 1824 se dictó una primera sentencia que terminó siendo anulada. Un segundo tribunal compuesto por 2 venezolanos y 3 granadinos terminaron condenando a muerte una vez más a Infante. Pero el presidente de la institución jurídica, Miguel Peña, compatriota del acusado, se negó a firmar la sentencia. Así fue como entró Santander en la historia, quien ordenó a la Cámara de Representantes que suspendieran a Peña y ejecutaran a Infante. El 26 de marzo de 1825, frente a un pelotón de fusilamiento, Leonardo Infante fue ejecutado, desencadenando un revuelo político entre los partidarios y detractores de Santander. Peña regresó a Caracas, en donde conspiró contra la República de Colombia. Algunos historiadores y políticos como Carlos Augusto Noriega, ministro de gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cree que el fusilamiento de Leonardo Infante fue el inicio del fin de la República de Colombia y el inicio de una históricamente tensa relación con Venezuela. Los fusilamientos continuaron en Colombia y con la sanción de una nueva constitución se aprobó la pena de muerte en el artículo 29, exceptuando a los delitos políticos. Así, casos como el asesinato de familiares de lazos sanguíneos estrechos, conocidos legalmente como parricidio, la traición a la patria en guerras extranjeras, los incendios y otro tipo de crímenes podían recibir la pena capital. El historiador Hernán Velasco detalla que los reos debían ir vestidos con una túnica blanca a la hora de la ejecución. La sociedad colombiana, tal vez cansada por ser testigo de tantas muertes, ni siquiera asistía a los fusilamientos. Era una práctica que comenzaba a causar antipatía entre los habitantes. Hasta 1910, fecha en que se terminó por abolir la pena de muerte, se ejecutaron a 123 personas. La mayoría de los delitos que portaban los acusados eran parricidios, pero es difícil saber el número real de fusilamientos, ya que en ese marco temporal se desató la Guerra de los 1000 días y la dictadura de Rafael Reyes. A continuación, les haré mención de algunas de las ejecuciones más recordadas de aquel periodo en donde la pena capital era legal en Colombia. Ignacio Gutiérrez. Esta es la curiosa historia de 2 hombres llamados Ignacio Gutiérrez. El primero fue un periodista de Bogotá que retrató los disturbios callejeros que sucedieron en su ciudad entre el 15 y 16 de enero de 1893. La población, sumida en la pobreza, se alzó contra la aristocracia colombiana e inició un amotinamiento que derivó en al menos 50 víctimas fatales. La Casa de Gobierno de Cundinamarca y la cárcel El Buen Pastor pronto cayeron en manos de los amotinados. El caos era total, al igual que el descontento de los pobladores. El relato de Gutiérrez en el periódico Colombia Cristiana causó malestar en las autoridades. Decretaron el estado de sitio y aplicaron la ley marcial en la ciudad. Mientras tanto, en la cárcel, otro, Ignacio Gutiérrez, cumplía una sentencia de 15 años tras las rejas. Había matado a la hermana de su amante y, cansado de los hostigamientos de sus carceleros, intentó atacar a uno de los hombres el 20 de enero. El vicepresidente Caro, junto a sus ministros, autorizaron que lo juzgara un consejo de guerra, considerando que la sentencia enviaría a los revoltosos un mensaje claro, un ejemplo. 4 días más tarde, Ignacio Gutiérrez había sido condenado a muerte. El problema con la acusación y con la posterior sentencia era que aquel Gutiérrez poco tenía que ver con el periodista. Era imposible que él hubiera sido uno de los instigadores al motín.
Tras dormir apenas unas horas, Ignacio, el presidiario, recibió la visita de 3 sacerdotes y para la 1:30 de la tarde se encontraba de pie contra una pared de la cárcel en donde un pelotón de fusilamiento cargaba sus rifles para llevar a cabo la sentencia. Más de 300 reos del penal fueron obligados a presenciar la violenta muerte. Muchos de ellos tenían los ojos colmados de lágrimas, tal vez por la incertidumbre de su destino. Si podían condenar a Gutiérrez por un delito que no había cometido, ¿qué le esperaba a ellos? El pelotón Vargas apuntó con sus armas de fuego y los disparos terminaron con la vida de un hombre cuyo crimen final fue llamarse Ignacio Gutiérrez. Manuel Saturio Valencia. Manuel Saturio fue un hombre que pasó a la historia colombiana por ser la última persona ejecutada legalmente en el país. Nacido en Quibdó, fue hijo único de 2 empleados domésticos. De pequeño se había destacado no solo por sus capacidades académicas, sino por tener una voz destacada que le permitió cantar en coros parroquiales. Fueron justamente los monjes quienes decidieron aprovechar las capacidades intelectuales de Manuel, acogiéndolo y permitiéndole que continuara con los estudios superiores. Eso lo llevó a convertirse en el primer afrocolombiano en ingresar a la Universidad del Cauca. Se dedicó a la abogacía y pronto empezó a militar con los conservadores, partido político minoritario en su región. Luchó en la Guerra de los 1000 días, en donde terminó retirándose como capitán para continuar con su carrera de abogado. También cultivó su pasión musical y literaria, aunque sus obras fueron víctimas del odio racial de la época, que impidió que sus escritos vieran la luz del día. Manuel Saturio se enamoró de una joven blanca llamada Deyanira Castro, hija de un líder liberal. El amor se consumió en un embarazo que enfureció a la familia de la joven. Los Castro consumaron la venganza de forma muy efectiva. Emborracharon a Manuel, le quitaron sus documentos y lo llevaron hasta la carrera primera de Quibdó, en donde incendiaron 2 viviendas humildes con techos de paja. Los testigos dijeron que se escuchó a un hombre gritar: «Nerón quemó a Roma y nosotros a Quibdó». Las autoridades recuperaron dentro de las cenizas ropas y documentos de Valencia. Las pruebas parecían irrefutables y, para colmo de males, la Constitución estipulaba que cualquier tipo de incendio sería penado con la muerte. No importaba si era un fuego menor, sin víctimas o un gran incendio. El artículo 29 era claro. En tan solo 6 días fue juzgado y también condenado. La pena era muerte por fusilamiento. El 7 de julio de 1907, Manuel Saturio Valencia pereció frente al plomo de sus ejecutores. El suplicio previo fue terrible porque, al igual que la mayoría de los fusilamientos, quienes disparaban a menudo fallaban. Necesitaban entre 3 y 4 impactos para acabar con la vida del condenado. Valencia se convirtió en un mártir de la época, una víctima simbólica y real del racismo en Colombia, y terminó disparando una censura social inédita en el país. Su muerte fue uno de los factores determinantes para que, 3 años más tarde, se aboliera la pena de muerte. Conclusión. Los debates por la legitimidad de la pena de muerte en Colombia se dieron hasta que, en el acto legislativo número 3 de 1910, se optó por la abolición. Fue en el marco de un cambio constitucional más grande que terminó con la reforma definitiva, pasando de la constitución más conservadora en la historia del país a una que encontró un balance entre los 2 partidos políticos dominantes. Los debates sobre la legitimidad de la pena capital, pese a la inconstitucionalidad de la misma, jamás acabaron. El presidente Ernesto Samper anunció en febrero de 1996 que presentaría ante el Congreso un proyecto para recuperar la pena de muerte en Colombia. Las reacciones fueron bastante categóricas. Julio César Guerra Tulena, presidente del Congreso, puso en tela de juicio la efectividad de la pena capital. La Iglesia Católica se expidió en contra de este tipo de condenas. En cambio, el presidente del Directorio Liberal, Luis Fernando Jaramillo, junto con el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de aquella época, se manifestaron a favor de traer del pasado este tipo de condenas. Samper quería aplicar la pena capital para los secuestradores y asesinos, con la teoría de que esto amedrentaría a los criminales y bajaría la tasa de criminalidad. Un año más tarde, este proyecto de reforma constitucional fracasaría definitivamente cuando Colombia ratificó el Tratado Internacional sancionado el 15 de diciembre de 1989, llamado Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
destinado a abolir la pena de muerte. La reforma constitucional de 1991 establece definitivamente la postura de Colombia. El artículo 11 afirma que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Aún así, el debate sobre la implementación de la pena de muerte surge permanentemente y la vigencia de este tipo de condenas en otras partes del mundo hacen que el tema nunca pierda relevancia. Según Amnistía Internacional, organismo dedicado a velar por los derechos humanos, a finales del 2021 hubo al menos 28.670 personas condenadas a muerte en el mundo. 9 países concentraban el 82% de las condenas. Irak encabezó el ranking con más de 8.000 condenados. Pakistán y Nigeria superaban los 3.000 condenados y en cuarto puesto Estados Unidos con 2.382. Bangladesh, Argelia, Vietnam o Malasia son otros ejemplos de estados que hasta la fecha, con metodologías de ejecución que van desde la inyección letal hasta la decapitación o el ahorcamiento. Mientras los crímenes violentos continúen sacudiendo nuestra sociedad, siempre habrá sectores que aboguen por la vuelta de la pena capital en Colombia. El debate, como siempre, está abierto y la última palabra la tienen ustedes. Pueden dejar sus conclusiones aquí en la caja de comentarios. Este fue un breve recorrido por la pena de muerte en Colombia. A ustedes gracias por llegar hasta el final de este video, por conocer todos los detalles y la historia de la pena de muerte en Colombia. Si les gusta este tipo de contenido, se puede suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye. Chao. Ay, ¿dónde está la patita? Listo. Bye. Ay, tomo.